Tengan todos un muy buen día. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de volvernos a reunir, a congregar. Y para el día de hoy vamos a leer Hebreos capítulo número 11, versículo 17 al 19. Así que vamos a leer. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a recibir sus promesas, que usted y yo seamos los que aprendemos a recibir las promesas de Dios. Así que vamos, Padre Celestial, damos gracias en el nombre de Jesús por este día, damos gracias por la oportunidad que tú nos das hoy de poder recibir la palabra, de poder ser examinados por ella. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté humilde, sencillo, sincero, para poder recibir esta palabra, Dios. Que nosotros no seamos tan solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra del Señor. Te pedimos que tú nos limpies de toda maldad y que nosotros nos desapeguemos de toda rebelión, para que nosotros seamos aquel pueblo que obedece y ama tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando venimos a Hebreos, Hebreos tiene un propósito. Hebreos tiene como propósito mostrar la superioridad de Cristo. Y Hebreos comienza diciendo que Cristo es a quien debemos escuchar ahora, porque Cristo es quien trae la palabra, la promesa, la vida enviada de parte del Padre. Cuando nosotros entramos al capítulo 11 de Hebreos, evidentemente entendemos que Hebreos 11 habla acerca de la fe. Y en este momento habla de un punto de la vida de Abraham. Pues en el capítulo 11 encontraremos más relatos acerca de Abraham, pero en cuanto al versículo 17 hasta el 19, nos está hablando de un punto muy importante acerca de Abraham. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Usted y yo podríamos leer este texto y pasar por encima y no entender lo que está sucediendo, o verlo muy sutil. Bueno, ok. Abraham ofreció a Isaac y ofreció a su unigénito y ya. Pero dice el versículo 18, que es el que le pone un atenuante a lo que viene diciendo el 17. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dos cosas. Número uno, cuando Abraham recibe la promesa de que de él saldrá una multitud de gente y de que de sus lomos nacerá una nación que será grande y que de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Abraham es un hombre de aproximadamente 70 años. Su esposa tiene aproximadamente 60 años. Él ya está muy viejo y ella ya le ha cesado la costumbre de las mujeres. Pero Dios le da la promesa a Abraham y pasan 30 años. Y aproximadamente a los 100 años, Dios le da a Abraham su hijo Isaac, el cual se llama Isaac porque Isaac significa risa. Y le puso por ese nombre porque ambos en algún momento se rieron de Dios, o no de Dios, sino de esa promesa que Dios les estaba dando de que ellos serían padres. Dice Sara en algún momento, ¿será que Abraham, mi esposo, ya siendo casi muerto, hablando de que está viejo, y ella ya siendo de la edad que tiene, podrán amamantar un hijo? Entonces se ríen, ¿no? Pero bueno, Dios en su poder y en su gloria, porque Él es poderoso para hacer cosas grandes, hace que esta pareja pueda tener un hijo. Y entonces en Abraham, cuando recibe a su hijo Isaac, es la promesa de que a través de su hijo vendrá toda una descendencia que será grande, según lo que Dios ha dicho. Más dice el versículo número 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero el versículo 17 dice, cuando fue probado ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Abraham, Dios le está pidiendo que ofrezca a su hijo, que traiga a su hijo para que se lo ofrezca, para que lo sacrifique, es decir, que tiene que matarlo en nombre de Jehová, en nombre de Dios. Él tiene que venir a ofrecer a su hijo amado en el cual está la promesa. Pero dice ahora el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para llevar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensemos por un momento. Dios le promete a Abraham un hijo. Abraham ya tiene más de 100 años y tiene a su hijo ya es un muchacho.
ya está entrado en la adolescencia y Dios le está pidiendo ahora que le ofrezca. Si Dios le dice a Abraham que entregue su vida, Abraham no tiene ningún problema porque Abraham ya está viejo y ya vio a su hijo nacer, ya tiene la promesa asegurada. Para esa época era muy importante el hijo porque en el hijo era donde se deposita, donde se reposa toda la voluntad del Padre para que el hijo siga adelante con el plan del Padre, para que siga adelante con la descendencia, con el nombre, para que haga memoria de él, de su papá. Entonces ya está el hijo, ya Abraham puede descansar. Pero Dios no le pide la vida a Abraham, Dios le pide a su hijo, al que duró esperando 30 años. Eso es algo muy grande. ¿Usted cuántas veces ha tenido que esperar algo durante años para poderlo recibir? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un título? Y al final que le digan, bueno, ya que lo tiene, ahora entréguemelo, devuélvamelo, quédese sin nada. Eso no es una decisión fácil, eso es una decisión que cuesta la vida que uno ha dado por alcanzar ello. Abraham ha esperado 30 años por su hijo y ahora su hijo es adolescente y Dios le dice, deme a su hijo porque yo quiero que me lo entregue. Para que podamos comprender eso, yo le quiero pedir a usted el favor, me acompañe a Génesis capítulo número 22. Y en Génesis capítulo número 22 leeremos desde el versículo número 9 hasta el versículo número 18. Dice así: Abraham va con Isaac hacia un monte en donde Abraham va a sacrificar a su hijo, donde lo va a ofrecer a Dios. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Están mostrando un momento en el cual Abraham ha tomado la decisión de el cuchillo y degollar a su hijo, quitarle la vida para entregárselo a Dios, aunque era su hijo amado, su hijo unigénito. Pero dice el versículo número 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. He conocido que temes a Dios, significa que Abraham ha decidido honrar a Dios de tal manera que está dispuesto a entregar lo que más ama, su hijo. Está dispuesto a entregar a su amado, está dispuesto a entregar a su heredero, aquel que seguirá con la honra y el nombre de aquel padre que se llama Abraham. Pero dice el versículo número 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Tenga por un momento ahí guardado, subrayado mentalmente, porque sé que conoces que temes a Dios. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, dice Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Aquí vale la pena aclarar que Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael, que era mayor que Isaac. Pero la diferencia era que Isaac es el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Mientras que Ismael fue un hijo que él tuvo con una esclava y pues allí no se necesitó la mano poderosa de Dios, porque la esclava está fértil. Mientras que Sara, su mujer, Sara la mujer de Abraham, ya le ha cesado la costumbre. Es decir, ya está vieja y le ha cesado la costumbre para que puedan tener un hijo. En Isaac está viéndose el poder de Dios, porque en Isaac se muestra que Dios, aún de lo muerto, puede sacar vida. Dios es el único que tiene poder para levantar de la muerte y dar vida. Así que Dios le dio la fuerza a Abraham y a Sara para que aún, a pesar de que tenían 100 años y 90 años, pudieran tener un hijo. Dios les dio la fuerza, Dios les dio la vitalidad, Dios les dio la fertilidad para que pudieran tener un hijo. Así que por eso está diciendo que Isaac es su
único hijo, su único, porque es el de la promesa, es el de la fe. En Ismael no hay fe ni hay promesa, pero en Isaac sí, porque es lo que Dios prometió y es lo que Abraham creyó. Y el fruto de esa promesa y el fruto de esa fe es que Abraham tuvo un hijo. Igual que en el monte, Dios le pide a Abraham que le ofrezca y Abraham le entrega a su hijo. Pero por cuanto Abraham entregó lo que Dios pidió, dice acá en el versículo número 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Es decir, que si Abraham no hubiese entregado a su hijo, esta bendición no la hubiera recibido Abraham. No la hubiésemos visto por parte de Abraham. Pero es una bendición grande, porque lo que le está diciendo el Señor en el 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y dice en el versículo 17 al final, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios está dando una bendición grandísima. Dios está prometiendo y dando algo grande, enorme. ¿Pero por qué? Porque Abraham dio su vida. Usted me preguntará, ¿dio su vida? Él no dio su vida. Claro que sí. Le dije hace un momento, si Dios le hubiese pedido a Abraham de entregar su vida, Abraham la entrega. Ya tiene a su hijo, tiene su descendencia asegurada. Pero Dios le está pidiendo a su hijo. Eso es como dar 2 veces la vida, porque le está entregando lo que más ama, lo que más desea Abraham. 30 años duró esperando a su amado hijo. ¿Entiende que cuando Abraham veía a su hijo, veía el cumplimiento de Dios? Que cuando Abraham veía a su hijo, él veía el amor de Dios, que Dios cumple, que Dios es fiel, pero también Dios vio que Abraham era fiel. Pero más allá de eso, vio que Abraham, a pesar de que amaba tanto a su hijo, tenía temor de Dios, es decir, quería amarlo, quería darle lo mejor, honrarlo, tener ese temor reverente, reconocerlo como el Señor y Rey y como el poderoso que aún puede levantar de los muertos a su hijo. Eso creía Abraham. Ahora bien, esa fue la experiencia de Abraham y por eso Abraham se hizo grande. Por cuanto dio lo que más amaba, Dios lo hizo grande y multiplicó su descendencia y le dio el poder de poseer la puerta de sus enemigos, es decir, de vencerlos, y que en la simiente, en su hijo, habría bendición. Pero, ¿y qué pasó con Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo al respecto? Yo le pido a usted me acompañe a Juan, capítulo número 12. Y en Juan capítulo 12 leeremos el versículo número 23. Estaba Jesús haciendo lo que tenía por costumbre, predicar, hacer señales, hacer milagros, pero viene de un momento a otro unos griegos y preguntan por Jesús. Entonces le llevan la razón a Jesús de que lo están buscando unos griegos y Jesús dice en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escuche esto, que sea glorificado, es decir, que sea exaltado, que sea homenajeado. Y dice la palabra del Señor, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de un grano de trigo que caiga en la tierra y ahí tiene que morir, tiene que quebrarse. Pero si no ocurre eso, no le saldrá la raíz, no saldrá la rama para que dé fruto, para que dé más granos de trigos. Y dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está diciendo algo. Ha llegado la hora de que el Hijo sea glorificado. Pero ¿cuál es la manera de ser glorificado? Muriendo, entregando su vida. ¿Por amor a quién? Por amor al Padre. Y de esa manera se manifiesta el amor de Dios a nosotros. Porque el Padre quiere que el Hijo dé la vida para que restaure todas las cosas, para que usted y yo nos podamos acercar a Él. Es decir, que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que así haya mucho fruto. ¿Y cuál será ese fruto? Usted y yo que hemos decidido creer en Jesús. Esa es una noticia grandísima.
Si Jesús no decide obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, usted y yo no podemos tener vida. Pero por cuanto el Hijo obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, entonces ahora usted y yo podemos recibir el amor del Padre y podemos irle a dar ese amor a los demás. Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que lo ve y cree en Él tenga vida eterna y no sea condenado. Pero el que lo rechaza, pues no tendrá esa vida y será condenado. Pero dice acá, luego Jesús de que habla de él, dice en el versículo 17, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús también se despojó, aborreció su vida en este mundo para poder tener vida en el Padre. Y en el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Si usted y yo hemos decidido servir a Jesús, hemos decidido ser también un grano que cae en la tierra y muere. Y lo seguiremos a Él en su mismo ejemplo. Moriremos y de esa manera habrá mucho fruto. No podemos seguirlo si no morimos. Es imposible. Nos detendrá el deseo por este mundo. Abraham entregó lo que más amaba, su hijo unigénito. Y por eso tuvo una gran descendencia y Dios les dio el poder de poseer las puertas de sus enemigos. Jesús entregó su vida y después de él hubo mucho fruto, tanto así que ahora usted y yo estamos hoy escuchando su palabra y creyendo que Él es el Dios vivo y verdadero y creyendo que ahora nos podemos acercar al Padre a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice el versículo 26, en el 25, el que aborrece su vida en este mundo la ganará, dice, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios honró a Abraham cuando dio su vida, es decir, cuando dio a su hijo único, al de la promesa, el cual estuvo esperando 30 años. Dios honró a Abraham diciéndole que su nombre sería recordado para siempre. Hoy usted y yo estamos recordando el nombre de Abraham. Dios bendijo a Abraham diciéndole que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando en Abraham estaban allí todos juntos, cuando Abraham estaba esperando esa promesa, Dios le estaba hablando acerca de Jesús. Ahora en Jesús todos somos benditos, así que Dios le está cumpliendo a Abraham por cuanto Abraham le entregó su vida. En Jesús entregó la vida y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aborreció su vida para obedecer al Padre. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que está sobre todo nombre. Ahora es el momento de que usted y yo entreguemos nuestra vida, entreguemos lo que amamos para que nosotros muramos y entonces Dios pueda a través de nosotros dar mucho fruto. No podremos dar fruto si no morimos. No podremos dar fruto si no aborrecemos nuestra vida. Es necesario que aborrezcamos nuestra vida para poder amar a Dios. Y aborrecer nuestra vida es quitar el valor a nuestra vida, quitarlo, desecharla y darle todo el valor a la palabra de Dios. No confiar en nuestro consejo, sino confiar en sus palabras. Y así podremos dar fruto. Dice el versículo número 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si usted y yo nos llamamos servidores de Dios, hemos de morir y seguirlo a Él. Hemos de quitar la autonomía de nuestra vida y vivir solamente por sus palabras, vivir solamente por su consejo. Y dice el versículo 27, cuando Jesús dice, bueno, ha llegado la hora de entregar mi vida, ha llegado la hora de que el grano caiga en tierra y muera, Él mismo se pregunta, en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Está preguntando Jesús, ¿ahora qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Y dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por cuanto Jesús dio la vida, hubo fruto y fruto en abundancia. Por cuanto Jesús dio la vida, hay la bendición de servirle a los demás. ¿Sabe? Pedro tenía una vida como pescador. Tenía una vida normal con su esposa, normal. Él iba todos los días, pescaba, regresaba, y esa era su vida. Y amaba a Dios, conocía a Dios. Pero cuando conoció al Señor Jesucristo, Él decidió abandonarlo todo. Toda su vida, su profesión, su esposa, su familia. Y decidió seguirlo a Él. Murió
Y por cuanto Pedro abandonó lo que amaba, abandonó su propia vida, Dios lo usó para dar fruto. Y en un momento en el cual fue lleno de su Santo Espíritu, por cuanto le amaba, Pedro abrió sus labios y predicó, y se convirtieron en una oportunidad 4.000 y en otras 5.000. Pero si Pedro no hubiese muerto, Dios no lo hubiera podido usar. Esteban entregó su vida, no negó a Jesús, pero en su muerte dio fruto, porque muchos creyeron a su testimonio. Así que ahora es el momento en que usted y yo, con la sangre del Cordero, nos revistamos del pensamiento de Cristo, que haya en usted y en mí el mismo pensamiento de Cristo, el cual no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y haciéndose siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó. Así que ahora en usted y en mí haya el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Que no es algo que es algo sobrenatural, que solamente lo hará el hombre cuando ha decidido reconocer a Dios, pero que usted y yo también lo hagamos. Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Pablo, y así como lo han hecho todos. Dice por último Apocalipsis capítulo número 12, versículo 11. Dirá: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La única manera que usted y yo tenemos de vencer al enemigo es que despreciemos nuestras vidas y amemos más la vida que Cristo nos ha dado. Así que yo le invito hoy a que usted y yo entreguemos lo que amamos para obedecer a Dios, y siendo el grano, usted y yo, que cae en tierra y muere, podamos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Una vida dada, dispuesta para Él. Oremos. Dios y Padre, damos gracias en este día porque tú nos has dado la palabra que nos hace libres. Este mundo quiere atraparnos y mostrarnos otras cosas para hacer que nos distancian de ti. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a través de esta palabra para ser limpios y que nosotros podamos entregar toda nuestra vida, que nosotros muramos a nosotros mismos para poder hacer tu voluntad. De esa manera tú podrás usarnos como esas vasijas limpias y santas, dispuestas para ti. Y entonces nosotros podremos dar el fruto que tú añoras de nosotros. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Que no nos aferremos a ninguna posición, título o lugar que este mundo nos dé. Que solamente vivamos por ti, para ti y en ti. Esa es tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús hemos pedido estas cosas. Amén. Les deseo una muy buena jornada. Dios esté con ustedes.